Hola a todos, le voy a hacer este video ya que me lo han estado pidiendo mucho. El tiempo que demoré desde que salí de Cuba a Estados Unidos. Antes de empezar, muchas gracias de nuevo por el apoyo. De verdad no pensé que me fueran a ayudar, a apoyar tanto. Gracias por los comentarios. Gracias también por sugerir títulos, a veces les es de gran ayuda a otras personas y luego otras personas lo dicen, entonces yo lo tomo en cuenta, por eso voy a hacer este video. Disculpen si en algún momento no les he respondido, tengo muchos mensajes de ustedes, tengo mensajes en Instagram, tengo mensajes en YouTube, tengo mensajes en el número que le di, yo trato de responder a la medida de lo que puedo, estoy respondiendo por las tardes y noches, a veces yo muy cansada y no veo ni los mensajes, entonces como tengo en el teléfono la programación de 24 horas, se quiten los mensajes, a veces no puedo verlos. Por favor, si ven que no le respondí ninguno de sus mensajes o no le terminé de dar respuesta a algo, vuélvanme a escribir, porque hay veces que no lo veo. El tema de hoy, del video de hoy, es mi travesía hacia Estados Unidos, tiempo que demoré, desde que salí de Cuba hasta Estados Unidos. Nosotros salimos de Cuba alrededor del 20 de marzo. No tengo la fecha exacta, pero fue alrededor de esa hora. Fuimos al aeropuerto, estuvimos 3 horas antes. En el aeropuerto siempre te dicen que tienen que estar 3 horas antes. Verifique siempre la documentación, por favor. Tomamos el avión a eso de las 8 p.m. o algo así. Nosotros quisimos hacer el viaje así para tratar de que nos cayera. Como nos fuimos el domingo en la noche, dormimos y empezar lunes, martes, miércoles, tempranito en la mañana. Luego el viaje duró alrededor de, en el avión, 1 hora y 45 minutos. Es un poco espeluznante al principio coger el avión, da bastante miedo. Luego de eso ya llegamos a Nicaragua. Al llegar a Nicaragua fuimos al hostal, llegamos alrededor de las 10 de la noche, nos quedamos en el hostal, ahí comimos. Luego ya dormimos, al otro día empezamos la travesía temprano, a las 5 de la mañana. No recuerdo si fue 20, 21, 22 o 24, pero sí sé que llegué un domingo y a México creo que llegué un jueves. Entonces lo voy a ir haciendo así por día, no por, es decir, por día de la semana, no por número porque no me acuerdo de los números. Entonces el domingo llegué al hostal de Nicaragua, ahí dormimos y al otro día a las 5 de la mañana, el lunes, comenzamos la travesía. Fuimos en el taxi donde yo le dije que había cogido, porque estando ahí decidí coger un taxi, aunque yo iba a coger una guagua, decidí coger un taxi, el mismo taxi que me llevó al hostal. Cuando fuimos, fue el taxi, la duración alrededor de 8 horas. Entonces comenzamos la travesía en el taxi, salimos a las 5 de la mañana, llegamos alrededor de las 12 del día del lunes, llegamos a donde tenemos que coger las motonetas. Cogimos la motoneta y fuimos a Inmigración de Honduras. En Inmigración de Honduras demoramos alrededor de... Migración de Honduras... Llega a las 12, hasta las 5 estoy en Inmigración de Honduras. 5, algo así. Aunque creo que es menos porque no demoré mucho por la niña. Ellos cuando ven que tú tienes niña te ponen una cola aparte y demoran mucho menos. Luego de ahí, a eso de las 5 o 6 salió la guagua, el autobús que iba para la capital. Eso fue fue hasta el otro día. Ya en todo el trayecto en el autobús hacia la capital de Honduras fueron alrededor de 8 horas, parecido igual, o 6 horas, creo que fueron 6 horas. Fueron 6 horas, llegué a la capital de Honduras 10, 11 de la noche, creo. Y a esa hora había movimiento. Había mucho movimiento, habían guaguas saliendo, había muchos autobuses arriba, abajo, porque es una terminal que tiene arriba y abajo. Entonces ahí sacamos pasajes
pasaje para Aguascalientes, frontera de Honduras con Guatemala. A mitad de camino el autobús nos cambió para otro autobús. Fue algo de los choferes, no sé, el chofer que nos estaba llevando ya quedaba ahí. Y entonces, sí, no es nada malo que pasó, solo que entre ellos se intercambiaron porque creo que tema de dinero o algo así, se le había roto algo, ni sé. Entonces, aunque todo el mundo ahí se intercambia, ¿por qué? Porque todas las guaguas llegaron ahí, entonces como que ese era un punto de encuentro para coger otras guaguas. No entendí bien esa parte, pero todo el mundo hizo lo mismo. Entonces, se bajaron de las guaguas que estaban, porque creo que iban a cambiar el destino cada una de las guaguas. Iba esta a ir para otro lado y así. Entonces nos montaron una guagua. Nosotros cogimos una guagua de 30 pesos, 37 pesos, que es lo que le había comentado. Entonces, estando ahí, había un montón de personas, estábamos intentando intercambiar los autobuses y se formó un poco de corretaje, no sé, porque la gente está nerviosa, es travesía que no te quedes sin guagua, pero creo que todo el mundo tenía espacio para guagua, no se quedó nadie, todo el mundo tenía espacio. Entonces nos montaron una guagua de 50 pesos cuando nosotros habíamos pagado una de 30 y nos fue bien porque ahí tenían para cargar el teléfono, el chofer era bastante pausado, nadie hacía bulla. En la otra guagua que yo venía todo el mundo estaba haciendo bulla y no se podía dormir, era súper estresante, y llevábamos varias horas de... ¿Qué es lo que le digo, muchachos? El viaje es súper estresante. Y las guaguas y la gente, y entonces música hasta de madrugada, no te dejan dormir. Y esa boba esa boba estaba calmadita, no tenía música, pero bajitica, y entonces pudimos relajarnos un poco. Además que pagamos el asiento de la niña, porque luego cuando llegamos ahí, la persona nos estaba esperando y nos movió por todos esos lugares. Tenemos que caminar, no mucho, cansa, pero es un momentico nada más. No es nada peligroso, solo cansino. Luego te mueven en una vancita, te mueven ahí, llegas al hostal. En el hostal te dan comida, te dan merienda, dependiendo de la hora que hayas llegado. Nosotros llegamos como el miércoles a la... ¿Qué hora fue? Miércoles. En la tarde. Miércoles en la tarde. Entonces, alrededor de 2, 3 o algo así. Entonces luego esperamos hasta... Luego llegó la noche, 8 de la noche o algo así, nos empezaron a mover, había un montón de guaguas. Nos empezaron a mover y todo ese guagua iban hacia un punto de encuentro, que en ese punto de encuentro tenían que estar todas las guaguas reunidas, porque de ahí era ya que nos iban a mover hacia unos camiones que te montan a todo el mundo ahí apretado arriba, sol, se mueve para aquí, se mueve para allá, unos camiones apretados, para ir hacia el puente Río. Entonces ya en esa guagua, la guagua se descompuso a mitad de madrugada, tuvimos que esperar, y por suerte que esperamos, porque éramos los primeros que habíamos salido, y si salimos de primero teníamos que esperar a que llegaran todas las demás guaguas y meterte en ese punto de encuentro buena cantidad de tiempo. Entonces te ponen a caminar cuando llegas al punto de encuentro también, poco. Ya en la guagua pasó la madrugada del miércoles y llegamos al punto al otro día, el jueves en la mañana, y ya toda esa mañana cruzamos el puente. Un puente un poco tenebroso para muchas personas, pero se puede pasar con cuidado, pero se puede pasar. Entonces, luego de eso ya, el río, las balsitas, que no tiene nada de peligro, no es un río peligroso ni nada de eso. Puedes ir hasta caminando. Entonces ya cuando cruzas, ya estás en Tapachula, ahí entran unos taxis, te recogen a un lugar, ahí te dejan en un lugar y en ese lugar es una casa, un ranchito, te recogen los taxis van viniendo, entonces uno va haciendo una colita.
ya en Tapachula, estando en Tapachula, ya busqué la dirección de la amistad mía donde ella estaba. Yo la llamé, ella me dijo, nos movimos alrededor de minutico, estábamos en el centro y llegamos al lugar donde estábamos, cerquitica. Ya ahí estuve una semana, pasó una semana, pasaron 2 semanas. Creo que en una semana yo conseguí trabajo. Un trabajo que no me gustó mucho, que no era mucho mi ambiente, era en un bar. Yo siempre trabajé de gastronómica y eso, pero no es nada parecido en México. En un bar, sirviendo bebida a esas personas, se ponían súper groseras. Y no era un bar de mala muerte, era un bar normal de ir a consumir, no era de los que destilan de que estén tocando a las mujeres ni nada de eso. Bueno, entonces ahí no pude trabajar ahí, me salí, no quise trabajar más ahí. Yo creo que incluso estuve hasta 3 meses nada más, no llegué ni un mes en México. Luego de ese trabajo, que fue mi prima la que me llevó, que tenía una prima, yo ahí en México cerquita de mí no lo sabía, y ella me dijo, ven para acá, vamos a hacer la CP1. Y yo le digo, ok, está bien, voy. Éramos un grupo de 7, ella, su esposo, la niña, el hermano. Además una amistad de nosotros que los conocí ahí, que eran cubanos, que habían pasado de Venezuela, habían desertado y se habían quedado en México, y médicos, y entonces con ellos también hicimos la cita, y yo, mi esposo y la niña. Y al segundo día de estar intentando la cita, aunque mi prima llevaba 4 meses intentando coger la cita, o 2 meses, yo llegué ahí, nos pusimos, ese día nada, al otro día volvimos a intentarlo por la mañana, ese día intentamos por la tarde, nada, al otro día lo intentamos por la mañana y lo cogimos. Yo creo que incluso estuve hasta 3 meses nada más, no llegué ni un mes en México. Luego de ese trabajo, que fue mi prima la que me llevó, que tenía una prima, yo ahí en México cerquita de mí no lo sabía, y ella me dijo, ven para acá, vamos a hacer la CP1. Y yo le digo, ok, está bien, voy. Éramos un grupo de 7, ella, su esposo, la niña, el hermano. Además una amistad de nosotros que los conocí ahí, que eran cubanos, que habían pasado de Venezuela, habían desertado y se habían quedado en México, y médicos, y entonces con ellos también hicimos la cita, y yo, mi esposo y la niña. Y al segundo día de estar intentando la cita, aunque mi prima llevaba 4 meses intentando coger la cita, o 2 meses, yo llegué ahí, nos pusimos, ese día nada, al otro día volvimos a intentarlo por la mañana, ese día intentamos por la tarde, nada, al otro día lo intentamos por la mañana y lo cogimos. Sinceramente, yo creo que es más bien un factor de suerte, aparte de todos los tips que yo le puedo dar, que sí funcionaron. Lo que no sé ahora ha cambiado, hay una nueva versión. Aunque yo hablé con una amistad mía, y esa nueva versión me dice que lo único diferente que tiene es los puertos de entrada, que antes eran varios y tú podías programar por esos varios, y el que te cayera, es decir, como que tenías más oportunidad de programar la cita. Ahora solo puedes escoger un puerto de entrada de tantos que había. Me dice que esa es la única diferencia, pero bueno. Entonces yo creo que falta suerte también. Hay personas que llevaban tiempo y no la cogían, y llevan más tiempo y no la han cogido, y yo llegué y la cogí a las 3 semanas de estar en México, y a los 2 días de haberlo intentado nada más. Entonces la cita nos fue programada para el 16 de abril a las 7 de la mañana. Cuando programamos la cita era alrededor del 12 o algo así, era una semana antes. Entonces en toda esa semana lo primero que hicimos después de programar la cita fue ir a Inmigración de Tapachula. En Inmigración de Tapachula ahí hicieron una cola, había muchas personas que le había llegado la CP1 y otras que le había llegado el parol. Había inclusive un muchacho que estaba al lado de nosotros que le llegó el parol y le llegó la cita. Y soltó la cita, es decir, volvió a poner para programar para que se le fuera, para que otra persona pudiera cogerlo, y él se quedó con el parol. Entonces nos dividieron en 2 grupos, los de la cita con parol. Parol lo movieron primero, la cita después, pero salimos en tiempo.
Fuimos allí alrededor fuimos temprano y salimos como a las 3 de la tarde o algo así. Demoró un poquito. Lo que hicieron allí fue que muchas personas me han preguntado, ahí no preguntan nada, ahí simplemente haces tu colita, cuando te llega el momento te revisan tu carnet, tu pasaporte, sí, pero no sé si se revisa si están vencidos o no. Lo que sí sé es que revisan es si tu nombre está puesto en la programación. Ahí debes llevar el papel impreso del correo, el papel impreso de la programación de cita y pasaporte o DNI, cédula, lo que tengas, con lo que te hayas registrado ahí en la cita. Le preguntaron a la niña quién es él, quién es ella, yo y su mamá, yo y su papá, como para verificar que es de nosotros, aunque nosotros teníamos el certificado de nacimiento. Siempre es bueno llevar el certificado de nacimiento, de hecho le va a servir para poner los niños en la escuela aquí, es importante. Cuando salimos de ahí, supuestamente ahí te ponen en el sistema para que puedas viajar, para que puedas volar. Ya saliendo de ahí hablé con una amistad mía, Marbe, ¿me puedes pagar el pasaje por favor para ir hacia Ciudad Juárez? Me dijo, ok, ¿cuánto es? Son 200 pesos por cada uno, 195 en ese momento. Nos pagó el pasaje. Nos mantuvimos yendo al aeropuerto a ver si estábamos en el sistema de poder viajar. Entonces en todos esos días que se mantuvo mi esposo y eso, pues está lejos yendo al aeropuerto, nos pusieron el día antes de nosotros, no, 2 días antes, 3 días antes ya estábamos puestos en el sistema, porque nosotros teníamos que ir a Ciudad Juárez, entonces tenías que calcular el tiempo. 16 de abril te tocó la cita, tú tenías que estar en Ciudad Juárez antes del 16 de abril. Pero los viajes demoran, entonces nosotros salimos un día o 2 días antes. La amistad de nosotros se fueron en guagua, que no los recomiendo nunca. Y salieron 2 días, 2 días antes. Aparte, el pasaje de la guagua cuesta lo mismo o más caro que un avión. Entonces nosotros nos fuimos por el aeropuerto el día 14 de abril, 15 de abril, 14 de abril. Nos fuimos el 14 de abril por el aeropuerto. Nos revisaron todos los papeles, todo bien, estábamos en el sistema. Volamos, el avión hizo escala en Ciudad Juárez. El avión hizo escala en Ciudad de México. En Ciudad de México estuvimos alrededor de unas cuantas horas, tuvimos que dormir y todo ahí. Era entonces 14, salimos el 14, 15, tuvimos casi un día completo. En lo que salimos, que llegamos, el avión creo que demoró 1 hora o 2 horas igual. En lo que llegamos a Ciudad de México, ya cogimos vuelo por la noche o por la mañana para Ciudad Juárez y llegamos tempranito en la mañana a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez tengan mucho cuidado, no van a coger ningún porque o alguien que conozcan que los vaya a recoger, porque me estuvieron diciendo mientras yo me quedé en un hostal en Ciudad Juárez, es decir, me estuvieron diciendo antes de llegar ahí, cuando yo iba en el taxi al aeropuerto, que tuviera cuidado con los taxis, porque los taxis, los narcos y toda esa historia. Entonces, mucho tacto con eso, por favor. Yo estuve poco tiempo en México y no vi nada desagradable, pero sí las cosas pasan y me contaron demasiadas historias y yo tenía siempre mucho nervio y con la niña nunca soltarla, nunca. Entonces, nada, solo les aconsejo mucho tacto con eso. En fin, entonces llegamos el día 15 tarde, temprano en la mañana. El día 15 temprano en la mañana llegamos a Ciudad Juárez. Ahí entonces mi esposo pidió un Uber. Vino una señora, nosotros ya tú sabes, nerviosos, las chapas, Tito miraba el síguelo en el localizador, que vayamos donde tenemos que ir, que nos esté llevando bien. En fin, llegamos, esa misma señora habíamos cuadrado para que nos fuera a recoger al otro día porque ya la conocíamos, pero no apareció. En fin, entonces nada, llegamos al hostal. A pesar de todo, estar en México fue una experiencia bonita, porque te das cuenta cuando estás en México, la comida, la gente, caminando en la calle, te socializan, las personas son como las personas de campo, que son muy buenas, muy
muy noble, y luego cuando llegas a Estados Unidos todo es solo, te miran así nada más, nadie habla contigo, estás sola completamente, vas a extrañar a México. Yo lo extraño. Entonces estuvimos en el hostal que lo habíamos reservado anterior a nosotros salir a coger el avión. Reservamos ahí, entonces ahí estuvimos todo el día 15 bien encerraditos, solamente hablando entre los cuartos que nosotros estábamos. Llegaron las amistades de nosotros que venían en guagua, y entonces ya en ese hostal almorzamos, pues ya pasamos el rato y al otro día dormimos, y al otro día el día 16 a las 5 de la mañana. Entonces habíamos sacado la reservación el día antes, llegamos ahí, ya. Estando en el hostal, ya de noche mi esposo pidió un Uber para el otro día a la mañana. No, al otro día a las 5 de la mañana mi esposo pidió un Uber ese mismo momento. Y había uno ahí, habían dos, nosotros tuvimos que pedir dos. Él pidió los dos Uber, entonces mi prima con el hermano se fue en el otro taxi con la amistad de nosotros cubanos, y nosotros nos fuimos en otro. Entonces cuando nos fuimos en el otro, ya llegamos nosotros primero, ahí estaba una cola en el Paso del Norte, Ciudad Juárez. Entonces ahí había una cola hecha, bastante larguita, mucho frío, 7 grados, algo así, cantidad de frío. Ahí hicimos nuestra colita, fue pasando alrededor de las 7, ya te iban pasando, 6, 7, ya te iban pasando, 6 de la mañana ya te iban pasando. Tienes que dar como un peaje, es el puente ese famoso que tú ves que está la bandera de México y la bandera de Estados Unidos, sí. Entonces te vas a encontrar a mitad de camino que están las dos banderas así, las personas de inmigración, los policías ahí parados. Entonces ellos hacen como un paraván ahí, donde están las dos banderas, una mesita, después que te dejan adentrarte en el puente. Antes de entrar al puente tienes que pagar moneditas de 5, 3, 2, 1, porque son 6 pesos por persona. Monedas de 10 no te lo aceptan porque es el peaje que tienes que poner ahí. En ese momento nosotros no teníamos ni las monedas, la gente nos dieron coge. Y nos dieron las monedas y aparecieron monedas y ya. Y pasamos porque no sabíamos eso. Luego cuando llegamos a ese punto que están las dos banderas, los policías tenían una mesita y ahí te iban revisando, muy agradable los policías, hablaban español también. Entonces te iban revisando la documentación, sí, pasa, luego pasabas, ya estabas en Estados Unidos, te ponían un cuartico así, pasabas el puente y a la derecha tenías un cuartico, y ahí pusieron a todos ahí no preguntan nada, me lo han estado preguntando mucho, no preguntan nada. Por otros puntos de encuentro con personas que me he encontrado luego cuando llegué a Estados Unidos, sí me dijeron que preguntaron muchas cosas, que revisaron, pero ahí en el Paso del Norte no preguntaron nada, todos los puntos de encuentro no son iguales. Ahí no revisaron nada, solamente nos decían, ¿tienen vacunas? No, el que no tenía vacuna lo vacunaban. Nos demoramos un poco, como 6 horas, ahí estando ahí. Ya estando ahí, entonces como demoraba tanto, nos dieron merienda, unas sopitas instantáneas esas de coreana que venden allá en Cuba también, aunque estas eran de vasitos. Entonces los niños, galletitas, juguitos, agua, te dejan pasar con todas las pertenencias, que me han estado preguntando, te dejan pasar con todas las pertenencias, lo que tú lleves, tú lo entras. Luego, después que te toman huella, que te explican, llaman a tu familiar. El familiar no debe tener ningún requisito de tener familiar. Inclusive los que nos recogieron a nosotros tenían orden de deportación y no pasó nada. Nosotros también nos preocupaba eso, pero no pasó nada. Ya nos dieron el papel que nos decía, mire, ustedes tienen una I-94, ustedes nos explicaron. Luego de eso, si quieren ustedes lo pueden ver con un abogado, son 3 casillas para marcar en la I-94 y a nosotros nos marcaron la primera. Entonces ya te toman las huellas, llaman a tu familiar, el familiar responde. A mí el familiar no respondía porque estaba manejando y me dijeron, mira, si tu familiar no responde, van a tener que virar para atrás. Lo vamos a volver a llamar y tiene que responder, que esté atento.
Entonces ya saben, con eso mucho cuidado. Y nada, dijeron cuando terminaron todo el proceso, los que quieran ir para un albergue que no tengan quien los recoja. Es decir, ahí en el momento que no tuvieran quien los recoja, porque sí tienen que llamar a alguien. Se fueron muchos para el albergue y los que quieran irse por sus medios ya podían. Entonces hay como varias puertas de esa de dar vueltas. Y entonces tú pasas por ahí y ya estás en Texas. Creo que estás en Texas, pero no sé en qué ciudad de Texas. Entonces nosotros llegamos ahí, nos recogió una amistad de un familiar de nosotros que venía cruzando el puente, que era mexicana, para llevarnos hacia el aeropuerto. Ya cuando salimos allá afuera, imagínense nosotros sin nada, a 8 horas de Orlando, imagínense. Nosotros tuvimos que llamar, pedir dinero prestado para coger un vuelo. Aquel vuelo costó lo más caro de la vida. Costó 1.500 entre los tres, la niña, yo y mi esposo, y eso lo cogimos lo más barato. Entonces ya cogimos el vuelo hacía escala en Los Ángeles, pero la escala fue rápida. El vuelo hasta Los Ángeles demoró 2-3 horas, ahí tuvimos que dormir en el aeropuerto. Pero bueno, ya estaba en Estados Unidos, ya no preocupaba nada. Entonces ahí estuvimos en el aeropuerto. Al otro día, tempranito de la mañana, 5 de la mañana, cogimos el vuelo. Fueron 2 horas hasta Los Ángeles. Luego en Los Ángeles, escala de 1 hora. Entonces, nada, para no hacer la historia más larga, cogimos el vuelo, llegamos de Los Ángeles a Orlando, fueron 5 horas de avión. Fuimos para allá. En Orlando nos recogieron en el aeropuerto de nuestros familiares y ya, recapitulando. Travesía, es decir, salimos de Cuba alrededor de, puse fecha 20 porque no me acuerdo, 20 de marzo. 20 de marzo de travesía, 3 días, es decir, el 24 llegué a Tapachula. 3-4 días, 24 de marzo llegué a Tapachula. El 16, alrededor del 13 de abril ya yo conseguí la cita. Fueron como 3 semanas en México. Conseguí la cita el 13, el 16 pasé la frontera y llegué a Estados Unidos. Es decir, 20 de marzo salí de Cuba, 16 de abril llegué a Estados Unidos. Recuerda que con estos videos, por favor, yo no estoy incitando a nadie a hacer ninguna travesía. Cada cual sabe lo que debe hacer, cada cual sabe de lo que quiere. Yo no estoy incitando a nadie a hacer travesía, simplemente estoy contando mi experiencia, que tuve muchas dudas en el momento en que estaba dando el paso y no había nadie que lo dijera. Yo solamente estoy haciendo eso para ayudar a los que ya están dando el paso. ¿Ok? Me despido, nos vemos en un próximo video. Por favor, déjenme en los comentarios qué otro video quieren que haga, sobre qué tema, y yo se los hago. Les estoy tratando de aclarar la mayor cantidad de dudas. Y nada, les deseo la mejor suerte del mundo y que Dios los proteja siempre. Un beso a todos.